fenómenos psíquicos no es que, aparte de ser fenómenos psíquicos, tienen significado, sino que los fenómenos psíquicos son en sí mismos significado. ¿Sí? No es esto, no es que es algo manifiesto, ¿sí?, que podría no tener significado. Ya veremos qué significado en Gigre, pero lo que está sugiriendo con este pequeño párrafo es que ser significado es su esencia, es su naturaleza. ¿Qué quiere decir? Dice, acontecimiento significado significa que las ocurrencias psíquicas son en sí mismas fundamentalmente lingüísticas. Lingüísticas como acontecimientos. Es decir, aún antes de las palabras y sin ser literalmente puestos en ellas. Ya antes de elaborar la manera fenoménica, ya antes de tomar una expresión concreta, que es la que nosotros nos topamos, ya antes de ser síntoma, ya son significado, vienen como significado, vienen como una expresión lingüística, vienen como diciendo algo. No es que primero está el síntoma, ¿sí?, que no dice nada y que aparte puede también ser leído significativamente, sino que ya vienen diciendo algo, son la expresión de un decir. ¿Sí? También podríamos decir, dice Gigre, que, entre comillas, tienen la cualidad de la conciencia. Y explica por qué cualidad de la conciencia lo ha usado Jung. Y él dice, no lo uso en la manera en que lo usa Jung. Cualidad de la conciencia para Jung, en el contexto que va a desarrollar ahora, es el sujeto puede tener cualidad de conciencia. Entonces, cuando viene un sueño y se hace consciente, lo que sea que cierra el sueño, en este contexto es el sujeto que hace consciente aquello. O sea, es la conciencia del sujeto, es el darse cuenta, el sujeto de algo. ¿Sí? Pero él dice que el fenómeno, tal como el sueño o como un síntoma, tiene la cualidad de la conciencia, al margen de un sujeto que lo pueda hacer consciente o no. Acá nos manda una cosa media rara, porque está diciendo que, claro, que el sueño puede ser consciente, tiene la cualidad de la conciencia, puede darse cuenta de aquello que es. ¿Sí? Él lo dice así. También podríamos decir que tienen la cualidad de la conciencia los fenómenos psíquicos. En el pasaje en el que Jung hizo esta afirmación, utilizó esta frase con una intención crítica, restringiendo esta visión a la psicología sin alma. Las psicologías sin alma son todas aquellas que están fuera de la tradición de la psicología profunda. Para Freud, para Jung, son esas psicologías que se ocupan del contenido de la conciencia, de lo que se explica el ego, de lo que se explica el sujeto. ¿Sí? Pero esta psicología ha tenido en cuenta el decir de lo otro, el decir del sueño, el decir del síntoma. El síntoma dice algo en sí mismo, al margen de lo que se diga la conciencia, que es propiedad de un sujeto. Ese es otro asunto. ¿Lo ven esto, no? Él dice así, en el pasaje en el que Jung utilizó esta afirmación, utilizó esta frase con una intención crítica, restringiendo esta visión a las psicologías sin alma, las cuales rechazó como meras psicologías de la conciencia, para las cuales una vida inconsciente simplemente no existe. Una vida inconsciente, alma. Ya veremos qué es vida inconsciente y qué es alma, ¿no? Yo estoy sugiriendo que es este otro decir, que es el significado, ¿sí? Esa otra vida, para estas otras psicologías eso no existe, solo existe la conciencia, ¿sí? Gigre dirá, los fenómenos tienen la cualidad de la conciencia. Esta restricción es un error, dice Gigerich. Parte del hecho de que al hacer su afirmación Jung entiende la conciencia como ego-conciencia, o como yo-conciencia, o como la conciencia de un sujeto. Nada más, ¿sí? Como una categoría antropológica. Compartimento de lo humano, del hombre, del animal incluso humano. Es decir, como la conciencia de una persona o de un sujeto. Que los acontecimientos psíquicos tienen la propiedad de la conciencia, desde el punto de vista de esta presuposición antropológica, podría significar que los acontecimientos psíquicos
son conscientes para un ser humano, ¿sí? Un ser humano que se da cuenta de tal tema o de tal otro. En otras palabras, esta visión permanece anclada en el horizonte de la psicología de la persona, la psicología personalista. A lo que quiero llegar es a algo completamente diferente. Concretamente, que para una psicología con alma, aquí yo lanzo, ¿no? Porque bueno, él lanza esto, él lo habrá trabajado en otras obras, vamos a presuponer que aquí no, por eso digo lanzo, psicología con alma, ¿qué será, no? ¿Sí? Acá ya estamos diferenciando, con Jung estamos diferenciando la psicología de la conciencia, que es aquel psicólogo que se coloca frente al sujeto y la visión de lo que cuenta la persona, ¿sí? La perspectiva de lo que nos va narrando o lo que, lo que le va pasando, en tanto que él va entendiendo eso, que el sujeto va entendiendo eso que le va pasando y lo va explicando. Ese psicólogo se sitúa solo en la parte más literal de lo que nos narra, ¿sí? Podríamos hasta pensar que el sujeto nos puede estar mintiendo en lo que nos narra. Él puede decir, me duele, no sé, tengo una parálisis, pero físicamente funciona perfectamente el aparato físico. Entonces este psicólogo de la conciencia va a decir, si él dice que tiene una parálisis pero no la tiene, está mintiendo, ¿sí? Se enfoca ahí, porque tiene un problema la conciencia. ¿Qué le pasa a la conciencia que me miente? ¿Vale? ¿Sí? Este es un tipo de visión, es más complejo que esto, pero se mueve en ese horizonte. Las psicologías con alma, desde Freud, no se mueven ahí. Tienen en cuenta de que, aparte de lo que se cuenta la conciencia, aparte de lo que se cuenta el ego o el yo, hay algo más, que no es solo el asunto físico, hay algo más. Ese algo más que engloba el decir de la persona y que engloba incluso el síntoma, es ese decir, entre comillas, del alma, ¿sí? Es el prestar oído a un discurso que se mueve en otra profundidad, en otro nivel. ¿Vamos bien? Bueno, esto es como que habría que darlo por sentado, pero está bien apuntar por las dudas. Entonces, él dice, a lo que quiero llegar es algo completamente diferente, concretamente que para un alma, los acontecimientos psíquicos tienen en ellos mismos un síntoma, un sueño, un lapsus freudiano, como dije antes, tienen en ellos mismos, y muy aparte de la cuestión de cualquier humano que los perciba o que no los perciba, la propiedad de la conciencia, ¿sí? Que dicen algo, que hay un horizonte creativo, casi intencional, a partir del cual eso se muestra para nosotros, que no son absurdos, ¿sí? Que no es como el viento que mueve un árbol, sino que viene lingüísticamente, viene ordenado, ¿sí? Nos cuenta algo, nos narra algo, en eso que aparentemente es un desorden para nosotros. Tienen esta cualidad de la conciencia, o sea, son significativos, vienen generados a partir de un horizonte que dice algo, incluso como las así llamadas ocurrencias instintivas inconscientes. La conciencia es, por lo tanto, en este contexto, un carácter lógico inherente. Lógico, no se asusten, lógico. Lógico vienen de decir, de discurso, de expresar algo, ¿sí? Vienen muy aparte del ser humano que los tiene, vienen como la cualidad de la conciencia, vienen dentro de un decir, tienen una lógica, dicen algo. Tienen esta cualidad incluso como las así llamadas ocurrencias instintuales. La conciencia es, por lo tanto, en este contexto, un carácter lógico inherente, interno, de aquellos acontecimientos que llamamos psíquicos. Son, en esencia, un discurso inherente, que es lo que los mantiene cohesionados, así como los mantiene. La conciencia es, por lo tanto, en este contexto, un carácter lógico inherente, interno, de aquellos acontecimientos que llamamos psíquicos, más que una determinación adicional contingente. La determinación que ellos, además de haber ocurrido, también sucede que son conocidos.
por una conciencia externa a ellos, ¿sí? Al margen del sujeto que se pone enfrente y que le quiere dar un orden, ya vienen con un orden. Por lo tanto, el psicólogo en esta corriente, sin duda, Enigre intentará leer ese orden, no darle un orden, confiar en que tienen un orden, que dicen algo. Lo que pasa es que, tal como viene para nosotros, no es como las palabras de nuestro lenguaje, que ya automáticamente las estamos ordenando sin tener que hacer mucho, sino que vienen desordenadamente y tenemos que hacer el trabajo de recrear el horizonte a partir del cual se compone eso así como viene.